quisiera en primer lugar hacer un brevísimo recuento de este camino que nos condujo hasta esta audiencia y que nos hizo descubrir y encontrar cara a cara a muchas organizaciones de derechos humanos con este fenómeno o con la magnitud del fenómeno de las tumbas anónimas en Colombia. En el año 2009, con otras organizaciones de derechos humanos, hicimos un esfuerzo de reconstrucción histórica de la violencia en la región del Ariari. Allí pudimos identificar 267 casos de ejecuciones extrajudiciales y 93 casos de desapariciones forzadas. Pero muchas de estas familias que entrevistamos nos decían que ellos no pudieron ver los restos, los cuerpos de sus seres queridos. Algunas porque lo vieron directamente, otras porque les contaron. Nos decían que llegaban helicópteros militares, se llevaban los cuerpos con rumbo desconocido y ellos nunca supieron a dónde los llevaron, dónde irlos a buscar. Esto nos dejó la gran pregunta: ¿dónde se están ocultando los restos, los cadáveres de las víctimas? Pero a comienzos del año 2010 hubo un detonante muy especial y fue en el municipio de La Macarena, cuando los pobladores de algunos barrios cercanos a la base militar empezaron a denunciar que las aguas que ellos habían utilizado durante muchos años estaban llegando con olores nauseabundos y con grasas malolientes, y que ellos estaban sospechando que eso venía de la multitud de cadáveres que ellos veían descargar con mucha frecuencia en la base militar, la mayoría de ellos con uniformes de camuflaje. Y pensaban que esos cadáveres o estaban mal sepultados o era que la zona ya estaba saturada de cadáveres. Entonces hicieron la denuncia, lo que llevó a la Procuraduría en ese momento a entrevistar al sepulturero, y el sepulturero calculó que ahí habían sido sepultados más o menos 2000 cadáveres sin nombre, y que él se las arreglaba para poner alguna fecha, para llevar un cuaderno con algún registro, para tomar alguna muestra del cuerpo que pudiera servir eventualmente para una prueba ADN, pero nada era oficial. A veces tomaba huellas, no se respetaban las normas de inhumación de restos humanos. Cuando hicimos entonces esa denuncia muy alarmante y descubríamos que tal vez las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones de toda esa región del Ariari tenían este destino final, empezamos a hacer la denuncia, y el presidente Uribe, pues en ese momento viajó expresamente a La Macarena, nos calificó a los que estábamos haciendo la denuncia de terroristas, que queríamos desacreditar a las Fuerzas Armadas, y el mismo alcalde de la población negó los hechos, negó que allí hubiera tantos cuerpos sin nombre, y le solicitamos a la Fiscalía que tomara cartas en el asunto y empezara a hacer exploraciones y exhumaciones. Pero esto también nos llevó a explorar más allá y visitamos otros 4 cementerios de la región, especialmente el de Granada, de Vistahermosa, de Villavicencio y el de San José del Guaviare. En todos ellos encontramos un alto número de fosas con cuerpos sin nombre. Uno muy impresionante fue en Granada, donde las fosas sin nombre estaban diseminadas por todo el cementerio. Había fosas con 7 cadáveres, con 5, 3, 4 cadáveres,
y donde debajo de un montón de piedras algunos pobladores nos dijeron que allí había sido sepultado un gran número de víctimas, no tenían ninguna seña, que eran víctimas de un bombardeo. Y en ese mismo año la Fiscalía General inició un censo solicitando a todos los alcaldes del país que le informaran cuántos cadáveres sin nombre habían en los cementerios de sus municipios. No todos los alcaldes respondieron, pero respondieron más de 800, y el cálculo que llegó a tener la Fiscalía es de más de 20.000 fosas o sepulturas sin nombre. Esto nos muestra un fenómeno muy grande de el trato que se le está dando y que se le ha dado durante muchos años a las víctimas, y a víctimas de crímenes muy horrendos como la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, y dentro de las ejecuciones extrajudiciales también los falsos positivos. La Fiscalía entonces hizo un censo de 20.453, pero en estos 5 cementerios que nosotros visitamos, contabilizamos 2.314 fosas con cuerpos sin nombre, lo que quiere decir que en esos 5 cementerios solamente estaba más o menos el 10% de los cuerpos anónimos que había en el país. Evidentemente esto es la zona del Meta y del Guaviare han sido zonas de guerra, y en muchas zonas de esta región pues la guerra ha continuado y ha habido dificultades muy grandes para penetrar con equipos de la Fiscalía o de instituciones del Estado a intentar hacer exhumaciones. Esto nos llevó a iniciar una experiencia nueva que la llamamos las exhumaciones humanitarias, y era donde no podían penetrar las instituciones, un grupo de organizaciones no gubernamentales, acompañados por personas técnicas también en exhumaciones, empezamos a hacer estas exhumaciones y llegamos a un acuerdo con la Fiscalía para entregar esos restos en zonas más tranquilas. Sin embargo, yo creo que la participación del Estado, digamos, la acción del Estado frente a este fenómeno tan preocupante y tan enorme, ha sido muy precaria. Si en estos 5 cementerios que les he mencionado se han exhumado ya 856 cuerpos, pero en los 5 años que han transcurrido solamente se han entregado 66 a sus familias. Eso quiere decir que por año se están entregando 13 cuerpos en esa zona. Si hacemos un cálculo para entregar estos 856, necesitamos 65 años. ¿Y cuántos vamos a necesitar si se espera que sean exhumados los 20.000 o más de 20.000, 20.500 que ha registrado la Fiscalía General? Creo que esto nos lleva a hacer un llamado, y ese es el objetivo fundamental de esta audiencia, hacer un llamado al gobierno, a las autoridades, para que se implemente una acción mucho más grande, mucho más pensada y diseñada para esta enormidad del fenómeno, para responder a esta enormidad del fenómeno y para reclutar, digamos, los técnicos suficientes que se necesitan para responder a esta angustia de las familias. Porque el no encontrar los cadáveres de sus seres queridos y el no poder darles una sepultura digna es realmente una acción de tortura que la arrastran miles de familias en Colombia.
Yo creo que es el momento de hacer llamados muy apremiantes a todas las autoridades, al Estado como Estado, a todas sus instituciones, para que se cambie radicalmente la actitud frente a los despojos mortales de las víctimas y de los mismos enemigos, o los que se consideran el enemigo interno dentro de tantos documentos que hemos descubierto.